a orar entonces y vamos a rogar la dirección de nuestro amado Dios para lo que será la enseñanza esta mañana. Padre, queremos darte gracias una vez más por tu Hijo Jesucristo, aquel Rey que pronto vendrá. Y nosotros nos gozamos y la iglesia le espera. Te damos gracias por esa persona preciosa que ocupa nuestras vidas, que ocupa este tiempo de enseñanza también. El propósito de nuestro corazón es conocerle un poco más, pero necesitamos, Señor, la guía de tu Santo Espíritu para que Él nos conduzca a toda la verdad escrita, a toda la verdad revelada, oh Dios. Y Padre, te damos gracias por permitirnos aprender de ti. Y oramos, Señor, que nosotros podamos pensar en cada cosa que aprendemos para que eso nos lleve a tener una adoración más precisa y que nuestras vidas realmente se rindan delante de ti cada día más a medida que vayamos conociendo esa persona preciosa de tu Hijo Jesucristo. Guíanos, Señor, te lo rogamos. También oramos por los chicos que están allí en la escuelita. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado la vez pasada acerca de los nombres de Jesús, ¿recuerdan? Vimos algunos nombres de Jesús, los nombres proféticos de Jesús, y decíamos que cada título que el Señor Jesucristo recibió tenía un propósito, era revelar algo de su persona, algo de su obra, algo de su carácter. Y pues vimos unos pocos. Y quedan muchos más para seguir estudiando. Pero hoy vamos a regresar a la obra del Señor Jesucristo. Hoy vamos a regresar a la obra del Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a hablar acerca de los sufrimientos y la muerte del Salvador. Esta mañana hemos estado hablando del tema, pues la cena del Señor nos convoca para hablar acerca de ello, ¿verdad? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la clase de hoy yo puedo decir lo que va a ser una clase hermosa. Va a ser una enseñanza hermosa, pero también va a ser muy sencilla porque son cosas que hemos escuchado muchas veces y lo único que yo he querido hacer es como colocarlo en un orden, ¿verdad? Muy bien. En el tiempo apostólico, en el tiempo de los apóstoles, ellos se basaban en Isaías 42, Isaías 52, Isaías 53 para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio, ¿verdad? Eso era lo que los discípulos, los pasajes que los discípulos utilizaban para hablar de Cristo, de la obra de Cristo. Porque podemos recordar que entonces no tenían el Nuevo Testamento, no tenían lo que nosotros tenemos hoy, que nos habla de una manera más completa de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir que estos capítulos de Isaías nos colocan como en el centro del Evangelio, en el centro del Evangelio. Podemos recordar, por ejemplo, cuando Felipe le predicó al etíope, dice que empezó, estaba leyendo, ¿recuerdan qué capítulo estaba leyendo, qué texto estaba leyendo aquel hombre? Isaías, ¿verdad? Y dice que empezando desde ese pasaje, empezó a enseñarle el Evangelio. Y eso es un claro ejemplo de que era el texto base para hablar de Cristo en el antiguo tiempo. Y esos textos, vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer un poquito para Isaías 42, nos presenta al siervo de Jehová, al Ebed Yaved, el siervo sufriente de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada,
ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Aquí se nos está mostrando proféticamente a Jesucristo, el siervo, como decíamos esta mañana en la cena del Señor, les contaba, el siervo que de antemano, el cordero que de antemano el Padre dispuso, ¿verdad? Y pues el pasaje de Isaías 52, 53 nos muestra claramente al Ebed Yahvé, el siervo sufriente de Jehová. He aquí mi siervo será prosperado y engrandecido. Bueno, es un texto que conocemos muy claramente, ¿verdad? Dice el versículo 3, despreciado del capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Yo estaba hablando con mi esposa estos días y creo que sí es necesario unas gafas, porque dice el versículo 11. El versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Bueno, ahí lo leímos más o menos por encimita, pero usted lo puede leer. Yo creo que es un texto muy conocido y claramente nos habla del siervo sufriente de Yahvé, de Jehová. Igual nos lo presenta los evangelios, al Cristo crucificado, el Cristo abatido. Todo esto que se nos muestra proféticamente se da claramente cumplimiento en los evangelios con la muerte del Señor Jesucristo. Y yo creo que el apóstol Pablo tiene en mente este pasaje cuando escribe allá en Filipenses, hablando de que él se sometió voluntariamente al Padre, ¿sí? Y por tanto le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? O sea, aquí en Filipenses vemos al Cristo exaltado. Y es como ahora nosotros lo consideramos, al Cristo exaltado, ¿verdad? Nosotros adoramos a un Cristo que murió, resucitó y ahora es exaltado a lo sumo. Pero antes de ser exaltado, él tuvo que ser humillado, él tuvo que pasar por la humillación, ¿verdad? Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué era ese gozo puesto delante de él? Bueno, era el fruto de su aflicción. Después de su muerte, él vería el fruto. ¿Cuál es el fruto de su aflicción? La iglesia, los creyentes. Ese es el resultado del sacrificio de Cristo. Y cuando Cristo vio el resultado, de antemano vio el resultado de su aflicción, eso le llenó de gozo y se sujetó voluntariamente
a la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre era que su Hijo Jesucristo viniera como el siervo, como el esclavo, como el Cordero de Dios para ser sacrificado, cuyo Cordero, como hemos dicho, quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así que esto es muy importante, es muy interesante saber que la iniciativa de la crucifixión, la iniciativa de ese plan de salvación fue del Padre, fue del Padre. El Padre, como en toda obra, es el que hace podríamos decir, el bosquejo, ¿verdad? Él es el que diseña el plan y usa de su Hijo para que su Hijo lo ejecute. Y fue así. Fue el Padre quien tomó la iniciativa de la crucifixión. Y eso a veces suena como, ¿cómo? O sea, el Padre fue el que tomó la iniciativa, el que llevó a su Hijo al hecho de sufrir la muerte y muerte de cruz. Bueno, eso es lo que nos enseña la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice, varones israelitas, versículo 22, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Ven? ¿Quién tomó la iniciativa? El anticipado consejo del Padre. Fue el Padre quien dispuso desde la eternidad que su Hijo pasaría por tal suplicio. Y en el capítulo 4, versículo 27 y 28, vuelve y se nos repite lo mismo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ¿verdad? El Padre preparó de antemano al siervo que sufriría nuestros dolores. Y por eso vemos que en esa lucha que él tiene en el huerto de Getsemaní, él dice, Padre, si es posible, pasa de mí este suplicio, esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había una lucha. Pero dice que él envió un ángel, el Padre envió un ángel para consolarle, y estando consolado por el Espíritu Santo, él aceptó la voluntad del Padre. Y dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, que por esa voluntad nosotros somos santificados, ¿verdad? Es porque el Señor Jesucristo en su humanidad, en ese momento que nos muestra Lucas, tenía una lucha con lo que sería la muerte, el sacrificio, la tortura. Pero cuando Él es consolado, Él recibe, Él decide, Él acepta la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo nunca buscó su propia voluntad, buscó hacer la suya o servirse a sí mismo. Nosotros siempre vemos al Señor Jesucristo como un siervo, como un esclavo, ¿verdad? Y él se sujetó al Padre para cumplir su voluntad, y en la voluntad del Padre es que nosotros somos santificados. Esa era y ha sido siempre la voluntad del Padre, que el mundo sea salvo a través de Cristo. Muy bien, así que la función principal del Señor Jesucristo, del siervo de Dios, la función principal, el objeto principal de su encarnación era el sufrimiento y la muerte. A eso vino el Señor Jesucristo. No como de repente se nos enseñó o se sigue enseñando que fue que a Jesucristo lo agarraron pues de víctima y decidieron en un momento así
matarlo y castigarlo y quitarle la vida. No, el Señor Jesucristo siempre andó bajo el plan perfecto del Padre, bajo el plan dirigido y orquestado por el Padre. Y ese era el objetivo principal de su encarnación. ¿Por qué razón? Porque el único que podía sustituirnos, el único que podía pagar el precio de nuestro pecado era alguien de su tipo, Dios. Porque entre los seres humanos no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Nadie podría pagar el precio, nadie tiene la capacidad de pagar el precio de su pecado, solamente Dios. Y por eso Dios se hizo carne. Mire, hay un tema que yo lo salté porque es un tema un poco difícil, pero es, cuando vemos Cristología tenemos que hablar de bueno, se da la necesidad de hablar de la unión hipostática. ¿Qué es esto? Es la manera como el trino Dios eh, viven en esa unidad, siendo tres personas, un solo Dios, ¿verdad? Yo salté ese tema porque es un poco difícil, un poco complicado, es entendible, claro que sí, pero es un poco dispendioso para enseñarlo. Pero lo que yo quiero que tengamos claridad es que Jesucristo, como hemos enseñado, como hemos visto, es Dios hecho carne. Y Dios se hizo carne para sufrir nuestros dolores, para sustituirnos, para sustituir a un gran número de humanos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Cristo ha sido sustituto para quiénes? Para los que creen, ¿verdad? Para los que creen. Porque si bien la muerte de Cristo es para toda la humanidad, es claro que no toda la humanidad ha creído en Jesucristo. Y Él es sustituto de aquellos que creen. Pero también el objeto de su sufrimiento es como para restablecer la alianza que Dios hizo con su pueblo desde la antigüedad, para restablecer esa alianza, esa comunión entre el Padre, entre el Dios y su pueblo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hermano, yo quisiera saber hasta qué horas voy. 11:15. O sea que ya acabamos prácticamente. Está bien. 25 minutos. Muy bien. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo que nos enseña este texto es que el Señor Jesucristo tenía que ser tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Para qué? Bueno, para poderse compadecer, para poderse compadecer. No podía ser posible, no es posible compadecerse de alguien sin antes meterse como entre sus zapatos, sin conocer de cerca su situación, ¿verdad? Y esta palabra compadecerse allí viene del original simpatizai, pues que traduce simpatía, y viene de la raíz sin, con, pasco, sufrir, con sufrir. Entonces, simpatía, o en otras palabras, podríamos decir que él simpatizó con nuestras debilidades, con nuestras debilidades. Él sufrió con nosotros nuestras debilidades. Cuando él tomó forma de hombre, él en su naturaleza humana, sin pecado, él podía distinguir fácilmente nuestras debilidades. Y cuando él fue tentado, entonces él entendió lo que en teoría sabía, ¿verdad? Y por eso la escritura dice que él aprendió obediencia. Imagínense, interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el Dios eterno, omnisciente, que todo lo sabe, tuvo que experimentar
en su carne cosas que no sabía. Por ejemplo, el Dios que teóricamente sabía que era la muerte, tuvo que morir, ¿verdad? El Dios que no conocía el sufrimiento, el dolor, el martirio, en la persona de Cristo tuvo que experimentarlo. En teoría lo sabía. Así que Él vino y compartió con nuestras debilidades sin pecado, porque no pecó. Pero Él sabía entonces lo que era el sufrimiento, lo que era la tristeza, lo que era la enfermedad. Vivió de cerca con eso y por eso pudo simpatizar con nosotros. Por eso Él puede compadecerse. Él puede compadecerse de nosotros. Y nadie puede estar dispuesto a compadecerse si no está dispuesto a padecer con Él, con nosotros, ¿verdad? Aunque el pecado no pudo dañar al Señor Jesucristo porque Él no tuvo pecado, eso no significa de que la prueba, la tentación, pues disminuyera de alguna forma a la persona de Jesucristo. ¿Me entienden? Es que para nosotros es muy fácil decir, bueno, tomemos el ejemplo cuando el Señor Jesucristo está en el desierto siendo tentado y Él no obedeció a la tentación, sino que se sujetó en santidad al Padre. Y uno dice, no, pues que él era Dios. Para nosotros, nosotros pensamos que es así, pero recordemos de que Él era tentado en su naturaleza 100% hombre, en su naturaleza de carne, ¿verdad? Y nosotros sí sabemos qué es sentir tentación. Nosotros fácilmente cedemos a la tentación. Pero el Señor Jesucristo, ¿por qué? ¿Por qué cedemos a la tentación? Porque nosotros combatimos todos los días con el pecado. Nosotros vimos de cerca lo que es el pecado. Hace parte de nuestra naturaleza. Pero el Señor Jesucristo, santo. Así que para Él era cosa horrenda la tentación. La tentación. Era expuesto a algo que su naturaleza humana podía ceder. Pero Él se mantuvo obediente hasta la muerte. Es hermoso. ¿Para qué? Para poder ser aprobado, para poder ser un verdadero, un legítimo siervo sufriente de Yahvé, un salvador. A nosotros no nos hubiera servido un salvador que hubiera obedecido a la tentación, que hubiera caído ante la tentación. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, fue probado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y él siempre se mantuvo en un temor reverente. ¿Sí? Y este asunto de la prueba de la tentación para el Señor Jesucristo era cosa horrenda, cosa horrible. Dice que con gritos él suplicaba al Señor, pero él se sujetó, él se sujetó. Muy bien. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Nuestro sustituto, nuestro representante, nuestro conveniente representante y sustituto, ¿verdad?
ese es el siervo sufriente de Yahvé que nos convenía. Los sufrimientos del Señor Jesucristo comenzaron, podríamos decir que desde antes de su nacimiento, por la persecución que se dispuso contra él, ¿verdad? Desde su nacimiento hasta su muerte. En todo el tiempo, el Señor Jesucristo se enfrentó a padecimiento. La tentación del diablo, ¿verdad? La agonía en Getsemaní, en su vida pública, la oposición de los fariseos, la ingratitud de aquellos que fueron sanados milagrosamente por él, ¿verdad? La cobardía de los más cercanos que le abandonaron, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa esta semana que el Señor Jesucristo siempre vivió de prestado. Él no tenía comodidades. Hasta la mamá era prestada, ¿sí? No tenía dónde recostar su cabeza, dice la Escritura. Y él vivía su propia soledad, el rechazo, terrible, el siervo sufriente de Yahvé, el Ebed Yahvé. Los sufrimientos de Jesús en su pasión. Bueno, la palabra pasión que tanto utilizamos viene del latín passion con doble S, que significa sufrimiento, sufrimiento, habla de tortura, habla de persecución y a todos esos términos que podemos utilizar. Así que la pasión del Señor Jesucristo no se refiere solamente a ese momento cuando estuvo en la cruz, sino a toda su vida, como ya hemos visto. Constantemente la persecución, el sufrimiento de una forma y de otra. Ahora, la pasión de Cristo no fue solamente en su cuerpo, sino como ya hemos visto también en su espíritu, en su alma, ¿verdad? Como decía entonces, él vivía su propia soledad, él en su naturaleza humana también sentía hambre, también sentía tristeza, él se afligía, se sentía cansado. Ese era el siervo que dispuso el Padre. La agonía en el huerto, ¿verdad? La palabra agonía en el original nos traduce la palabra lucha y es lo que sucedió en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Los evangelios nos muestran ese momento de lucha del Señor Jesucristo, una lucha interna ante ese conflicto, eso que tenía que suceder, eso que iba a vivir. Y por eso el Señor Jesucristo le rogaba al Padre para que lo librara de tal situación. Pero es muy interesante porque si bien en el huerto de Getsemaní hubo lucha, en la cruz del Calvario no hubo lucha. Porque cuando él fue consolado por el Espíritu Santo, él aceptó la voluntad del Padre y cuando fue a la cruz, él ya estaba decidido, él sabía exactamente, estaba dispuesto a sufrir, ya no hubo lucha, ya no hubo lucha. ¿Qué hubo? Hubo tortura, hubo martirio, hubo sufrimiento, hubo dolor. Pero en el huerto de Getsemaní él resolvió con el Padre y se sometió a la voluntad del Padre. Y los evangelios, los evangelistas nos muestran algunas palabras que describen como de cierta manera el dolor que el Señor Jesucristo libró en el huerto de Getsemaní. Mateo capítulo 26, por ejemplo. Versículo 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Comenzó a sentir pena, a penarse, ¿sí? A angustiarse en gran manera.
a desazonarse por completo. Ese era el estado del Señor Jesucristo en medio de esa lucha. Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 44, lo muestra así. Y estando en agonía, oraba más intensamente y estando en agonía, oraba más intensamente, ¿sí? Y su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Bueno, algunos dicen que quizás estas palabras fueron añadidas por el escritor, por el escriba, como para mostrar la profundidad del dolor. Bueno, tiempo más adelante, a través de la ciencia, entendemos de que era un estado que realmente se puede dar. Ante un estado de tanto estrés, la persona puede sudar sangre. Eso tiene un nombre que no recuerdo. ¿Ustedes les queda de tarea? Pero lo que muestra el escritor es el intenso dolor que el Señor Jesucristo estaba teniendo allí. ¿Ven? El siervo sufriente de Yahvé. Ahora miremos el sufrimiento en la flagelación, ¿verdad? Junto con la corona de espinas. Generalmente tenemos la idea que fue una coronita bien diseñadita con dos o tres espinas. Pero hay algunos escritores que afirman de que era un capacete de espinas, que a medida que lo golpeaban se enterraban decenas de espinas en su cabeza y eso hacía que brotara sangre en cantidad y el dolor que se experimentaba. Legítimamente o por ley, se supone que eran 39 azotes, pero la tradición dice que con el Señor Jesucristo no se midieron, sino que sobrepasaron los latigazos. Ahora, vemos en la película de Mel Gibson una descripción un poco gráfica y es bastante grotesca, por decirlo de alguna manera, cómo se ve esa escena, tanta crueldad, tanta sangre, tanto dolor. Pero sin embargo, por lo que nos muestran las escrituras, tal vez se quedaron hasta cortos. Los látigos, ya sabemos que eran correas o palos que tenían pinchos de metal, de hueso, que al caer en la espalda rasgaban. Y las personas que utilizaban estos látigos eran personas entrenadas en eso, eran especialistas, sabían exactamente dónde pegar y rasgar. ¿Cuál era el propósito? El propósito era avergonzar tanto a esta persona, escarnecer tanto a esta persona y exhibirlo a la comunidad para que fueran escarmentados también. Es por eso entendible que cuando a una persona se le azotaba con 39 azotes, la persona se desmayaba, ¿verdad? Y es entendible también cuando fue presentado delante del pueblo, Juan capítulo 19, versículo 5. Juan capítulo 19, versículo 5. Entonces dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí al hombre. Parece que para Pilato el castigo había sido tan repulsivo, o sea, había sido tan drástico que ya era suficiente. Miren, ¿están contentos? Ahí está. Pero sin embargo, eso no salvó al Señor Jesucristo de la cruz. Estaba tan desfigurado como lo dice la Escritura. No había parecer en él ni hermosura le veremos. De tal manera estaba el Señor Jesucristo. Mirad al hombre, así lo presentaron. Otra de las partes del sufrimiento del Señor Jesucristo tuvo que ver con los insultos. Todo el tiempo de su vida, de su ministerio. La teología, bueno, la interpretación de la teología
pone de manifiesto la crucifixión de Cristo como el mensaje claro y total de la salvación. O sea, la crucifixión en el hecho de Cristo es más que un castigo, más que una muerte más como se daba en los antiguos tiempos. No solamente el Señor Jesucristo fue crucificado, tal vez el único que fue crucificado con tal crueldad, pero habían muchos, era una práctica muy antigua. Pero en la teología nosotros cuando hablamos de crucifixión entendemos claramente el mensaje de salvación. Siempre que hablamos de la cruz de Cristo, hablamos de esa necesidad suplida por la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad? Así que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar toda esta maldición, todos estos insultos y hasta la muerte y muerto de cruz. Fue criticado, fue juzgado de loco, de blasfemo. A él le decían de que era hijo ilegítimo, le decían que era samaritano. ¿Sí entienden? Samaritano no era una palabra más, era un insulto, ¿verdad? Era como decirle a los hinchas del Quindío que son hinchas del Millonarios, por ejemplo. ¡Ah! Cosa peor que eso. ¿Por qué? Porque significaba que cuando una persona le decían samaritano era como si no hiciera parte del pueblo de Dios, era un insulto terrible. Lo acusaron de toda cosa. Y en la crucifixión, él sufrió toda la crueldad de esa naturaleza de pecado del hombre. Cegados por Satanás, él sufrió todo el dolor. La crucifixión en la antigüedad es muy antigua, era un tipo de castigo rudo que se implementaba desde el tiempo de los asirios, de los persas, de los egipcios. Y a medida que pasaba el tiempo era un método de castigo que se iba mejorando. No era mejorado pues para que se sintieran más cómodos, sino precisamente para que el castigo fuera más horrendo, ¿verdad? Primeramente era entonces simplemente un palo donde los amarraban y pasaban allí horas. Luego le colocaron una soga como una horca. Luego le colocaron el otro palito, el patíbulo, para hacerlo más cruel. Y saben, el Imperio Romano perfeccionó este método de castigo de una manera bien drástica. Es por eso que en el libro de Daniel, cuando se ve el Imperio Romano, se habla de él como una fiera que no se sabe cómo nombrar, porque era despiadado. Ese era el Imperio Romano. Y el Señor Jesucristo murió crucificado bajo el Imperio Romano. La idea era aumentar el dolor y el escarmiento de la comunidad. Tan drástico era el castigo que los romanos no crucificaban a sus propios. Si usted era romano, no era crucificado, era castigado de otra manera. Y era un castigo para los peores criminales. Y el Señor Jesucristo tuvo que sufrir esa muerte como si fuera el peor criminal, ¿verdad? Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los evangelios nos muestran también en Marcos capítulo 15, nos muestra como la misma expresión. Al Señor Jesucristo en medio de su agonía, los tormentos de su alma, clamando a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y uno podría decir, el Señor Jesucristo se está quejando. Pero sabe que en los originales, en los escritos más antiguos, esta palabra no es ¿por qué me has abandonado?, sino ¿para qué me has abandonado? Y eso cambia de cierta manera el sentido. De todas maneras, el Señor Jesucristo no se está quejando allí. Él no es un cobarde y él sabe exactamente qué va a pasar. Él no se está quejando.
Él está siendo un salvador y lo que Él está haciendo es demandando el objeto de su tortura. O sea, Padre, Padre mío, o sea, que esto tenga resultado, ¿verdad? Yo sé para qué soy crucificado. Es una demanda de un Salvador que quiera hacer efectivo tal sacrificio, ¿verdad? Pero de todas maneras, estos textos nos muestran el sufrimiento en el alma del Salvador. Él sufrió el abandono del Padre. Ahora, la importancia de que el Señor Jesucristo muriera crucificado y no de otra manera. Una de las cosas muy interesantes es que pocos días antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, el Imperio Romano le quitara la facultad a los israelitas para lapidar. Uno ve a través de las escrituras que los israelitas, podríamos decirlo, todo lo resolvían a punto de piedra. Las personas morían lapidadas, castigaban con piedra, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesucristo en cierta ocasión lo quisieron apedrear, ¿cierto? Pero llegó el momento poco antes de su crucifixión donde ellos ya no tenían esta posibilidad de crucificar. Es por eso que cuando llevan al Señor Jesucristo delante de Pilato, él les dice, pues, júzguenlo usted. Y ellos dicen, no, no podemos hacerlo porque nosotros ya no podemos juzgar a nadie según nuestras leyes. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en el tiempo de los romanos, tal vez el Señor Jesucristo hubiera sido lapidado, muerto a pedradas. Pero la importancia de que el Señor Jesucristo muriera crucificado era porque era necesario derramamiento de sangre. Y es muy interesante porque la muerte de Cristo en la cruz permitió que muchas profecías se cumplieran. Por ejemplo, no fue quebrado hueso suyo. Si hubiera sido lapidado, ¿verdad? Y otras tantas. Tiene mucha importancia. El Evangelio siempre se va a apoyar en el hecho de que Cristo derramó su sangre, de que Cristo derramó su sangre. Muy bien, vamos un poco más adelante. Mire, el día que yo quise en el Señor dar esta enseñanza acerca de cristología, de conocer la persona de Cristo, es por el hecho de que hoy día se ataca mucho a Cristo. Todos los tiempos, pero de una manera muy interesante en estos últimos tiempos. La gente niega la muerte de Jesús. La gente niega la resurrección de Jesús. Hay cualquier cantidad de teorías y doctrinas falsas acerca de estos hechos. Y para nosotros es necesario entender que el Evangelio descansa en el hecho de que Cristo nació, se encarnó, murió, resucitó, ahora oficia como nuestro sacerdote y mediador y que pronto vendrá como cantábamos. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es la doctrina que las Escrituras nos muestran. Pero hoy día, aquellas personas que se niegan a creer esto, atacan de una manera frontal estos hechos, estas verdades, estos acontecimientos como la muerte y el sufrimiento de Cristo. Los escritos bíblicos nos muestran claramente la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo capítulo 27, versículo 50, da evidencias muy claras, es simplemente un versículo, hay muchos más. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Yo creo que alguna vez les compartí esto de cómo el Señor Jesucristo, o cómo estos versículos nos dejan ver claramente que la muerte no tenía poder sobre él. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. A mí no me la quitan. Yo pongo mi vida voluntariamente. Y este texto nos muestra que después, versículo 50, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, él voluntariamente entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30. Ya estoy terminando, hermanos. No desesperen. ¿Para qué se demoraron 4 minutos cuando Monchito los llamó? Yo
No soy vengativo, mano, sino que de justicia, ¿eh? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él primero inclinó la cabeza y luego le dio potestad a la muerte para que orara. Es diferente a lo que nos pasa a todos los seres humanos. Primero se nos quita la vida, ¿verdad? Y luego entregamos el espíritu. El primero, a ver, me pongo en orden. El primero inclinó su cabeza y dio potestad a la muerte. Nosotros primero morimos y ahí sí nos aferramos, pero él no se aferró a la vida. Él simplemente se dispuso para morir. Tras inclinar la cabeza, entregó el espíritu. En el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver al Señor Jesucristo con las marcas en su cuerpo, las marcas de ese martirio, de la cruz. Apocalipsis nos muestra al Señor Jesucristo resucitado, pero esas marcas impresas en su cuerpo que están en él para siempre. Yo supongo que cuando nosotros veamos al Señor Jesucristo, le vamos a ver tal cual, con las heridas en sus manos y en su costado, con las cicatrices, con las marcas del castigo. Los actores que intervienen en la muerte de Jesús. Bueno, ya vimos claramente que el autor principal, podríamos decir que el principal responsable de la muerte del Señor Jesucristo fue el Padre. El Padre, no el culpable, pero él fue el responsable, porque él fue el quien hizo el plan, quien orquestó, quien diseñó ese plan de salvación donde era necesario que su hijo sufriera. El Padre. ¿Verdad? Pero ¿quién más intervino allí? Bueno, intervinieron los judíos, los romanos en representación de una humanidad caída y despiadada, ¿verdad? Nosotros estábamos allí acusando y crucificando a Cristo, pero también nosotros estábamos en Cristo siendo reconciliados para con el Padre. Nosotros ahora podemos disfrutar de esa segunda parte, reconciliados con el Padre. Pero hay muchos que todavía están bajo la ira de Dios, acusando, blasfemando, maltratando el nombre de Cristo y no han decidido rendir sus vidas para ser reconciliados. Esto me sorprende tremendamente y me llena el corazón de sentimientos encontrados. ¿Cómo es posible que el Padre, el eterno Dios, por amor a mí, miserable pecador, él descargará toda su ira contra su perfecto hijo? O sea, yo no lo puedo entender, pero él lo hizo por amor a mí, por amor a ti. Y yo no entiendo cómo las personas siguen rehusando venir a Cristo para recibir esa reconciliación. Yo no entiendo cómo la ceguera demoníaca que el mundo tiene sigue negando a Cristo como el único y suficiente Salvador. La muerte de Cristo, los sufrimientos de Cristo también dieron cumplimiento a muchas profecías, muchos textos del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo como o tipos de Cristo del Antiguo Testamento se cumplieron en el sufrimiento del Señor Jesucristo. Por causa de tiempo no los vamos a leer, pero usted va a poder leer el Salmo 22 y va a encontrar muchas cosas allí. El Salmo 22, versículo 1, versículo 14, versículo 16. El mismo Isaías 53, versículo 9. Usted va a leer allí, va a ir a los evangelios y va a ver cómo en Cristo Jesús se cumplieron todas esas profecías y muchas más.
Mira, hermanos, hablar de Cristo nos va a tomar esta vida y la porvenir. Pero el deseo de mi corazón y el deseo de nuestro Dios es que nosotros podamos conocerle un poco más para poderlo disfrutar, para poderlo saborear un poco más. Y como siempre digo, para tener una adoración más cercana, una adoración más precisa, porque a veces nosotros pretendemos adorar a un Dios y a un Cristo que poco conocemos y terminamos adorándole de una manera que él ni siquiera recibe, que ni siquiera, en vez de agradarle, le puede ser ofensivo. ¿Y es por qué? Porque necesitamos conocer a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias una vez más por esta tu palabra. Gracias por salvarnos. Gracias por someter a tu Hijo a tan crueles dolores, a sufrir tal vergüenza. Pero gracias porque Él en su inmenso amor se dispuso para salvarnos, pagando sobre su cuerpo, no importándole el dolor de su alma, de su espíritu, no importando nada. Él se sometió a tu voluntad y tu voluntad era que Él muriera para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Por eso le adoramos, Señor. Por eso le exaltamos, por eso engrandecemos su precioso nombre hoy y por siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Les cobré los 4 minutos.